Dos libros de Ricardo de la Cierva están en este momento en el ranking de las superventas, con el número 1 a lo largo de varias semanas, La historia del franquismo, y también entre los 10 primeros lugares el libro más recientemente aparecido, Crónicas de la Transición, de la muerte de Carrero a la proclamación del rey. Yo veía que pasaban los años y que pasaban las décadas y que tenía que venir nuestro común amigo Hugh Thomas a escribirnos una historia que nosotros no habíamos escrito, el año 61. Hasta entonces no hay en España, fuera de algunos intentos importantes que ahora no voy a denigrar, ni muchísimo menos, pues no había ninguna síntesis sobre la historia de la guerra civil que fuera convincente, sobre todo para el extranjero y para nosotros mismos. Y entonces a mí me preocupaba mucho que unos eventos que yo había presenciado como niño en las dos zonas, distorsionados evidentemente por la mirada del niño, pero yo lo que veía en los libros pues no era lo que yo había visto. Y entonces yo decidí contestarme a aquella pregunta de antes y a estas de ahora, pues escribiendo esa historia que yo no había visto escrita. Y hemos hablado de la primera historia que hemos conocido aquí, que fuera de Thomas. Hubo después otras muchas historias de nuestra guerra, hasta que por fin tuvimos la historia de Ricardo de la Cierva, e incluso ha habido en algunos momentos una polémica cruda entre Ricardo y algún historiador extranjero, porque parece ser que no estaban los puntos de vista muy concordes. Sí, no, yo creo que polémicas crudas no las ha habido. Más todavía, hace muy poco tiempo se ha publicado en Londres y luego en Barcelona un importante libro que se llama así, Ensayo sobre la República y la Guerra Civil Española, libro en el cual pues, hemos coincidido, por ejemplo, Hugh Thomas y Ramón Salas y yo como españoles, y el profesor Pine, y Eduardo Malefakis, y bueno, un grupo de especialistas de todo el mundo sobre temas de la República y de la Guerra Civil. Bueno, el hecho de que estos especialistas hayamos podido coincidir en las páginas de un mismo libro, a mí ya me parece importante. Pero es que es mucho más, es que las tesis fundamentales de todos estos especialistas yo creo que son coincidentes. Y para no citar más que un caso reciente y que ha aparecido en este programa, bueno, yo pienso que en este momento la posición histórica de Hugh Thomas respecto a la Guerra Civil Española es notoriamente más conservadora que la mía, por ejemplo. Franco tenía una gran curiosidad por la historia, naturalmente, y por otra parte una afición literaria que había demostrado con algunos diarios, sobre todo de Marruecos, con el guión de la película Raza, con otros trabajos. Sí. Me imagino que él se sentiría muy interesado también por esta visión histórica de su persona y de su tiempo. Sí, él, yo creo que sentía una gran afición literaria. Yo creo que era más que afición. A él le gustaba el periodismo y a él, evidentemente, le gustaba la historia, incluso escribirla. Él, por las obras suyas que conocemos, pues poseía un estilo algo barroco, pero correcto. Su descripción, por ejemplo, de Schauen, en un artículo suyo publicado en la revista Tropas Coloniales, Schauen la Triste, es una descripción literaria aceptable, pero bueno, en general Franco no va a pasar a la historia de la literatura, vamos, esto está claro. Esta afirmación la hice yo, naturalmente, en la biografía suya, comentando alguna de sus obras. Yo estoy casi seguro que le produjo alguna desilusión, porque es muy normal que los grandes hombres en un aspecto muchas veces valoren más o no sé, quisieran pasar a la historia también por alguno de sus hobbies, más que por aquello por lo que realmente van a pasar. En el futuro, en el mañana, en ese mañana que todos esperamos y que esperamos más abierto, más democratizante y de mayor convivencia y fraternidad entre los españoles, accederá Ricardo de la Cierva, si le dan oportunidad, a otra posibilidad de poder. Solamente a través de unas elecciones. Tú eres sin duda alguna heredero, por una parte, de tu abuelo, de ese gran personaje que fue don Juan de la Cierva y Peñafiel. No sé si eres más heredero de él que de tu tío, el famoso ingeniero que fue pionero de la aviación española. Esos dos personajes, ¿en qué manera, en qué medida han influido en tu formación y en tu personalidad? Bueno, yo todavía más heredero de ellos, pues soy heredero de mi padre, del hermano menor de Juan de la Cierva Codorníu, del hijo menor de Juan de la Cierva Peñafiel, que me enseñó su ejemplo, su dedicación absoluta, su trabajo, su perfecto discernimiento entre la actividad política y la actividad profesional y sobre todo la lección
que todos los días trato de volver a aprender de su generosidad y de su sacrificio. Nos habíamos remontado a tu abuelo por el hecho de que efectivamente él estuvo durante una serie de años, prácticamente toda una etapa de la restauración canovista, estuvo, en fin, muy ligado a la historia de España. Él fue ministro varias veces, en varios ministerios antes de la llegada al trono de Alfonso XIII, fue ministro con él varias veces y, por último, fue el hombre que aconsejó a Su Majestad el 14 de abril que no abandonara España, según las noticias que llegan a través de los historiadores. Sí, yo cuando hago historia procuro olvidarme, aunque esto es muy difícil, naturalmente, de relaciones familiares, pero el otro día no pude menos de quedarme muy impresionado cuando, enseñando a mis hijos pequeños varias estancias de palacio, pues pude indicarles el sitio que ocupaba mi abuelo en aquel dramático Consejo de Ministros de la Monarquía en la tarde del 14 de abril, cuando ya la historia se hacía en otra parte. Por ejemplo, uno de mis primeros recuerdos de niño, de muy niño, fue la llegada en una tarde de abril, que luego, claro, yo supe que era el 14, entonces no me preocupaba mucho de fechas, de un ministro de Fomento de la Monarquía a casa, a su casa. Estábamos todos esperándole allí, yo no sabía por qué le estábamos esperando, todavía con su en fin, con su atuendo de ministro, que entonces era bastante más solemne que ahora, y cómo llegó a casa despojándose de sus prendas con actitud bastante violenta y empleando un léxico que en él era absolutamente insólito. Nunca le había oído a don Juan de la Cierva a nadie palabras gruesas en ningún momento, aunque él tenía fama y bien ganada de enérgico, pero era una energía que no era verbal, sino de otro tipo. Y entonces yo tengo aquel recuerdo, y luego, claro, supe que aquello era el 14 de abril de 1931, a eso de las 7 o 7:30 de la tarde. Y por lo que respecta a tu tío, el ingeniero, el inventor, es otra de las ramas de la familia que en cierto modo también se han visto un poco repetidas en ti, aunque de una manera, digamos, incompleta, que es esa especie de vocación o de afición por la ciencia. Sí, nosotros descendemos de una familia de ilustrados. En nuestra familia de ilustrados hablo en el sentido sanamente dieciochesco del término. Hay muchos ingenieros en la familia, hay ingenieros de montes, que mi bisabuelo, el apóstol del árbol, que tiene una estatua en el Retiro, que tiene un busto en Murcia al lado de un árbol que, según la leyenda local, y yo creo que además bastante fundada, se desgajó el día de su muerte. Ricardo de la Cierva, hay naturalmente entonces esos antecedentes del abuelo, del tío, luego está naturalmente la influencia decisiva del padre, al que lamentablemente pierdes muy pronto. Esa pérdida de tu padre prematuramente te produce, me imagino, un gran dolor, un trauma que posiblemente todavía arrastras. Sí, una tremenda sorpresa por el absurdo de esa muerte, por lo injusto de esa muerte, pero a la vez una enorme pregunta: ¿y por qué? Y tal vez el origen de mi vocación de historiador esté en contestarme a mí mismo acerca de ese por qué. Bien, el hecho es que, como vemos, Ricardo de la Cierva se transforma en historiador después de haber sido otras cosas, porque empieza a estudiar precisamente ciencias y su tesis, podríamos decir que el primer libro, la primera obra de Ricardo de la Cierva, Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, sección de Químicas, lleva por título Intensidades absolutas en infrarrojo de bandas fundamentales en derivados halogenados del metano, cosa ciertamente sorprendente en cuanto a los que no conocíamos o no conocieran estos antecedentes de Ricardo de la Cierva. ¿Cómo y por qué se produce esta vocación por la ciencia y este abandono después, por lo menos incidentalmente, por un tiempo? Bien, en realidad no se produce el abandono, porque yo, cuando llego a momentos de excesiva tensión histórica y política, me refugio en la mecánica cuántica, cosa que hice en esta tesis y que además me encuentro pues muy a gusto en ese terreno. Hay una cosa interesante en Ricardo de la Cierva, y es que, siendo un hombre que proviene de la derecha,
Yo creo que don Juan de la Cierva era un auténtico león de la derecha española. Sin embargo, reconoce y en cierto modo hasta parece que se expresa con una cierta fascinación por la calidad de los intelectuales de la Segunda República Española. Evidentemente, yo no solamente provengo de la derecha, sino que estoy en la derecha. Entonces, yo hablando hace 15 días a un grupo de 200 obreros en Sevilla, yo les decía, si yo ahora, en fin, os dijera demagógicamente que soy de izquierdas, no es que haría el ridículo ante vosotros, es que haría el ridículo ante mí mismo, cosa que es muchísimo más grave. Lo que pasa es que yo pienso, como historiador, que en este país hemos confundido derecha con extrema derecha. Y hemos pensado que la derecha tiene que ser una especie de coto cerrado desde la cual no se comprenda a la izquierda. Yo pertenezco, o por lo menos quiero pertenecer, a una derecha que no sepa vivir sin la izquierda. De esos intelectuales de la Segunda República Española, aparte de Manuel Azaña, ¿qué otro le parece a Ricardo de la Cierva que ha sido importante y que tenía también una talla trascendente? La Segunda República fue, en parte, traída por un grupo asombroso de intelectuales que se llamó la Agrupación al Servicio de la República, que se constituyó en partido, que luego después se fue difuminando, que luego después dijo colectivamente aquel tremendo no es esto, no es esto, en el mes de septiembre del año 31, porque los intelectuales tienen que estar siempre diciendo no es esto, no es esto. Entonces los intelectuales como tales no pueden fundar un partido. Esto es clarísimo. Entonces esa nómina de la agrupación, alguno de cuyos componentes todavía vive, felizmente, es realmente, digamos, una segunda generación intelectual que, aunque parece mentira, pues todavía mejora lo que fue la generación intelectual del 98. El gran personaje que ha llenado 40 años de la vida de España, que ha sido objeto de múltiples biografías debidas a escritores e historiadores extranjeros y que ha merecido recientemente, no de ayer, pero de hace muy poco, la biografía realizada por Ricardo de la Cierva. Hablamos de Franco, naturalmente. Quisiera saber qué piensa el biógrafo de su personaje. El hecho de haber juzgado de manera crítica a la figura de Franco, mientras Franco vivía, va a ser para mí una garantía de que dentro quizá de unos años yo pueda hablar de forma sorprendentemente positiva acerca de la figura de Franco, cuando tal vez la valoración de esa figura por algunas personas que me han reprochado mi crítica sea entonces bastante más negativa y bastante más crítica que aquella actitud que ellos me reprochen. Pero en fin, eso fue una conversación que algún día contaré en detalle. La figura es trascendental para comprender la historia de España. La figura es tremendamente difícil de interpretar y hasta ahora ha sido interpretada fundamentalmente con prejuicios. Esos prejuicios están desmoronándose por el mismo hecho de la muerte. Y a mí me cabe el honor de haber logrado, pues todavía no lo sé, una interpretación revisionista antes del revisionismo. ¿Y qué opinaba Franco acerca de ese libro? Bueno, a mí lo único que me consta es que lo leyó con enorme interés y que me comunicó ese enorme interés. Ahora, citar opiniones concretas de él sobre el libro, bueno, me parece prematuro. Algún día habrá que decirlo. ¿Y en general él estuvo dispuesto a facilitar los datos necesarios, a cooperar de alguna manera? Todos aquellos que le fueron pedidos, sin ninguna excepción. Y además, la reacción suya ante cualquier afirmación más o menos insólita que pudiera aparecer en el libro, jamás fue de reproche, porque el libro además se iba haciendo poco a poco, por semanas casi, ¿no? La reacción era preguntar la fuente y decir, ¿esto de dónde ha salido? Y como el historiador normalmente no inventa las cosas, sino que tiene sus fuentes, cuando se le hacía llegar la fuente, la reacción era siempre de absoluto silencio y de absoluto respeto. ¿Y no manifestó en ningún momento desagrado por alguna de las posturas, digamos, críticas o revisionistas del trabajo de Ricardo de la Cierva? Manifestó en alguna ocasión extrañeza
y en alguna ocasión rechazo en el sentido de desacuerdo, pero nunca de manera, digamos, impositiva, siempre aportando una documentación adicional, a veces copiosísima, por ejemplo en el caso de su padre, en el caso de la relación con su padre, que es realmente sorprendente en muchos aspectos, y para mí fue una gran revelación aquello. Pero como digo, él manifestaba su desacuerdo y aportaba las pruebas. Cuando el historiador examinaba las pruebas, rehacía o no, según los casos, su versión, y entonces, aportando también nuevas pruebas, él siempre respetaba, él jamás impuso nada. Hablemos de la política un poco, o por lo menos de las diversas apariciones políticas de Ricardo de la Cierva, que no sé hasta qué punto tiene realmente vocación de político o simplemente ha sido político ocasionalmente en el servicio de unas determinadas parcelas de la cultura. Por ejemplo, su paso como director de la Editora Nacional, tantas otras cosas antes, la última quizá más importante y trascendente como director general de Cultura Popular. Fue una etapa política que vino a través de una carrera profesional. Yo soy técnico de información y turismo, es una de mis 3 oposiciones, y en calidad de pertenecer a ese cuerpo, pues yo fui ascendiendo en mi carrera hasta nivel de subdirección general y luego pues hasta nivel de dirección general, y ahora estoy otra vez donde empecé, en mi calidad de jefe de negociado, viviendo muy feliz con la experiencia anterior. No fueron tiempos fáciles, pero fueron tiempos en que, con los errores evidentes que todos tenemos que cometer, yo estoy absolutamente seguro de haber hecho en cada momento aquello que creía que debía hacer. Parece que luego los hechos han venido a darnos, digo a darnos porque aquello era un equipo, no era una persona, y un equipo además presidido por un hombre de futuro, porque yo no lo veo en el pasado, me revienta llamarle ex de la categoría de Pío Cabanillas. Parece que el futuro nos ha venido a dar la razón, pero nosotros no nos alegramos porque nos haya dado la razón, sino por haber trabajado hacia ese futuro. Fue curiosa esa dimisión por solidaridad con el ministro, aunque probablemente era una dimisión en cierto modo obligada, pero fue una dimisión que se comentó muchísimo. Fue una dimisión en solidaridad con el ministro y una dimisión como respetuosa protesta ante la causa que había producido el cese del ministro. Y lo digo aquí en público porque tuve el honor de decírselo en privado a la persona que había decidido el cese. Pero yo pienso que son 2 vertientes las que tiene hoy el intelectual de España, sobre todo después de que José Ortega y Gasset nos enseñó a todos los intelectuales españoles el camino. El camino es estar en el centro de los canales de comunicación popular. Es decir, el escritor que escribe cosas importantes que no son leídas, resulta que no son cosas importantes. Hablábamos del periodismo, y el periodismo es otra de las vocaciones o de las vertientes del escritor y del historiador, que es Ricardo de la Cierva. Las crónicas de la transición, que han sido recogidas ahora en un volumen, han polarizado el interés de miles de españoles que se han interesado por ver cómo Ricardo de la Cierva detecta, analiza, escruta, estudia y detecta lo que pasa en torno en la vida española en un momento ciertamente trascendental. ¿Se siente Ricardo de la Cierva satisfecho y feliz de esta comunicación suya con el lector de periódicos? Me siento satisfecho y me siento feliz, pero me siento también terriblemente abrumado. Porque el hacer la historia cada semana, esto sí que es quizá llevar al extremo una vocación de historiador y de periodista a la vez, porque decía usted que el periodismo envía una vertiente. No, el periodismo es mucho más. El periodismo en mí es mucho más que una vertiente, mucho más que una profesión. Yo soy alumno de la escuela, de las 42 asignaturas, una por una. Me examiné de historia, siendo ya catedrático de historia, pero me encanta haberlo hecho. El periodismo es, para mí, la síntesis de todas mis vocaciones y de todas mis dedicaciones, ¿no? Pero es que el público tiene derecho a que le demos la historia de cada semana. Hemos estado durante muchísimos años haciendo o intentando hacer la historia de espaldas al público. Y esto no puede ser. Hemos seguido muchísimo tiempo una política de puertas cerradas cuando muchas veces no había ninguna necesidad de que estuvieran cerradas. Entonces, empecemos la participación pues, por dar participación informativa y por decirle a nuestro público aquello que honestamente sabemos.
Desde los tiempos de Ricardo Viñes, y acaso con la única excepción de Alicia de la Rocha, no ha habido pianista español tan conocido en el mundo como Rafael Orozco, que tenemos hoy en el programa A Fondo. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Es Rafael Orozco, cordobés, tiene 30 años, está ahora en la cumbre de los pianistas de su generación. ¿La pelea ha sido fácil o difícil? La pelea no ha terminado, además, pero ha sido difícil y fácil también. Lo cierto es que usted desde muy pequeño empieza a estudiar el piano, estudia y trabaja de una manera increíble, dicen que casi como un poseso, ¿es cierto que se cuenta? No tanto, yo no diría esto, solamente que en casa yo empecé a tocar el piano creo que cuando tenía 3 años. Como le digo, mi padre trabajaba, yo siempre he visto músicos en mi casa, mi tía al mismo tiempo daba lecciones, conservatorio, mis hermanos eran mayores que yo, uno tocaba el piano, otro el violín, entonces teníamos 3 pianos en casa y era una cuestión, para mí no era casi música tal cual la gente se la imagina. Música clásica sería una cosa un poco seria, culta. La música clásica en casa o cualquier música moderna, por ejemplo, era una otra cosa para un niño de mi edad, como podría ser el fútbol, la televisión o una cosa parecida. Con el resultado que yo justamente me quería ir al piano como quería ver una película de dibujos. El hecho es que después de los primeros éxitos suyos hay una fecha capital en su historia que es una fecha en Londres, en Leeds para ser más exactos, que significa para usted ya el comienzo de una carrera muy brillante. Eso sucede el año 66, cuando usted gana el primer premio de un concurso internacional. Y entonces prácticamente usted ya se queda a vivir en Londres. Bueno, en el momento que yo gané el concurso de Leeds fue después de bastantes años de haber... Ya estaba viviendo en Londres. Sí, no estaba viviendo en Londres, pero había salido ya varias veces al extranjero, había estudiado en Italia. Había tenido algunos premios Había tenido varios premios en Italia. En fin, estaba ya un poco en la dirección profesional de la carrera pianística. Entra usted en el gran engranaje, es usted un poco el triunfador y un poco la víctima de todo ese tráfago, de ese ajetreo espantoso. Usted no hace más que viajar. La víctima justamente no creo que me haya convertido hasta 6 años más tarde, 8 años más tarde, porque los primeros años es la ilusión máxima, ¿no? En ese momento cuando uno puede finalmente decir, finalmente puedo actuar con la orquesta de Chicago, la orquesta de Berlín, es el sueño de cualquier pianista. Entonces, la parte un poco incómoda de viajar, estar solo en hoteles a veces, no llega a tocarme. La idea del divo es negativa para mí. Naturalmente, si una persona que viaja, toca, tiene éxitos, está considerada de una cierta manera, uno sabe muy bien dentro de uno que uno es una cierta personalidad. Pero sin embriagarse. Pero, sí, justamente, si ya decimos la palabra divo, ya es una cosa negativa que hay que evitar. Hay naturalmente un ambiente que predispone la vocación de Rafael. En su casa es una casa de músicos, la familia, el padre, ¿quién más? Mi tía es profesora del conservatorio. Sí. Todos los hermanos han estudiado música. Hay un ambiente realmente musical. A lo largo de muchos años, de todos los años que duró la etapa gloriosa de Manolete como monstruo del toreo, los españoles escuchamos muy a menudo, y también en México y en todos los países de la progenie hispánica, un pasodoble que había compuesto el padre de Rafael Orozco en honor de Manolete, que se llamaba así, Manolete. Orozco, senior, había sido sobre todo músico de jazz. Sí, bueno, un poco de todo, pero en la época que me acuerdo cuando yo era pequeño, era música moderna, música de jazz. Esto es la primera impresión que yo tuve de la música también. ¿Ese tipo de música le interesó a usted alguna vez o no? No solamente me interesó, pero me sigue interesando. ¿Le sigue interesando? Sí, muchísimo. ¿El jazz? Jazz, música moderna, todo lo que es música me interesa. ¿La canción? Sí, ¿cómo no? De cualquier modo, no cabe duda de que usted es un hombre que está volcado hacia la música clásica. Sí, también desde muy temprana edad estudié, la cosa que más me interesaba era la música clásica. También estudié un pianista que tuvo gran impacto en mi desarrollo musical, fue el búlgaro Alexis Weissenberg. Por aquella época vivía en Madrid y tuve la oportunidad de conocerle y trabajé con él durante 2 años y realmente puedo decir que es una de las personas que más me han ayudado en mi desarrollo musical. La escuela pianística
se puede catalogar, una escuela es mejor que otra en general, pero el individuo puede venir de un pequeñito pueblo en mitad de la India o de un pueblecito en el sur de Francia, nunca se sabe esto. Si me pregunta por escuelas pianísticas donde la facilidad para producir un pianista de una cierta categoría es mayor, le puedo decir que Norteamérica o la Unión Soviética. Bueno, en el momento que yo gané el concurso de Leeds fue después de bastantes años de haber... Ya estaba viviendo en Londres. Sí, no estaba viviendo en Londres, pero había salido ya varias veces al extranjero, había estudiado en Italia. Había tenido algunos premios Había tenido varios premios en Italia. En fin, estaba ya un poco en la dirección profesional de la carrera pianística, pero digamos que por falta de una mayor suerte todavía no había dado un golpe Lo de clave. Leeds fue el espaldarazo. Exactamente, lo que dicen el espaldarazo, porque es un concurso importantísimo, porque se reúnen todas las naciones del mundo, presentan los mejores candidatos y al ganar el primer premio, no solamente por la importancia del premio ya como publicidad, sino porque el primer premio acumula una tal cantidad de contratos para conciertos, televisión, discos y cosas de este tipo, que en el momento automático que la persona gana el primer premio, está presentada en todos los países. De modo que a pesar de ser usted tan joven, 30 años apenas recién cumplidos, empieza usted a sentir ya el peso de la púrpura, el peso de la gloria. Bueno, en los momentos negativos, diría yo, porque en los momentos, el 80% de otro tiempo no pienso de esa manera. De cualquier modo, usted es un ser bastante solitario. Usted, que yo sepa, es soltero todavía. Sí. ¿Se ha enamorado alguna vez? Bastantes veces. ¿Se enamora usted muy a menudo? A menudísimo. Porque por lo general el soltero es o que no se enamora nunca o que se enamora muy a menudo, ¿no? Y usted es de Bueno, los depende últimos. de la personalidad de cada cual. Hay gente que, a pesar de enamorarse muy a menudo y tener conatos de intentos de casamientos y cosas de este tipo, realizan después que no es la cosa que quieren. ¿No? Hay otra fecha importante en su vida que es Osaka 74, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en Osaka? Bueno, en Osaka es la primera vez, el primer viaje al Extremo Oriente. Es un cambio tal de cultura. Primero ya la curiosidad del artista por ver la reacción de un público de una cultura completamente diferente hacia una música completamente occidental, aunque ellos han adaptado esta música entre ellos y la actividad musical de un país como el Japón es enorme. Se queda sorprendidísima la gente de ver cómo las salas de conciertos están siempre llenas y creo que es el primer vendedor de discos de música clásica en el mundo. Se imagina a Japón con una cultura completamente adaptada de Occidente en cuanto a música clásica. Esto de una forma, de otra, la importancia en mi carrera de una aparición tal como el Festival de Osaka, que es uno de los más importantes del mundo. Sorpresa también por encontrar una acogida bastante calurosa y unos momentos muy especiales para mi carrera. ¿Sigue usted siendo tan gran trabajador como antes? ¿Es usted un esclavo de su profesión? El pianista, el instrumentista es un esclavo un poco del instrumento, porque aparte de la concentración musical y el estudio profundo musical, hay el estudio casi puramente mecánico y material del instrumento, lo cual requiere un gran tiempo. Los críticos de usted elogian naturalmente su técnica, que se adquiere solo a base de trabajar mucho, me imagino, pero también elogian de usted todo lo demás, el fraseo, las ideas, la brillantez de la interpretación. ¿Qué cree usted que hay entre el Orozco de los primeros años, el Orozco del primer premio del Festival de Leeds y el Orozco de 1976? ¿Hay una evolución, hay un cambio, el estilo ha dado un giro? Sí, naturalmente. Siempre el artista se desarrolla de una manera o de otra. En mi caso espero que haya sido positivamente. No podría decir una definición exacta de la diferencia entre manera de tocar hace 10 años y ahora. Naturalmente con la edad, con el tiempo, con la experiencia, el artista se vuelve mucho más maduro, tiene mucho más conocimiento de todo lo que es una sala de conciertos, no solamente en el práctico como la sala de conciertos, pero también en el íntimo y en el privado como la composición de una obra, cuando el artista se retira en su casa y pasa una semana, un mes o un año a pensar como una interpretación de una cierta obra. Esto también se desarrolla muchísimo, 10 años, y yo pienso que en 20 años también habré cambiado mucho.